Hola, hola a todos. Saluton. Bienvenidos a un nuevo episodio. No episodio, es la costumbre. Del curso de Esperanto. Estamos acá con Leo. Saludos, Hola, Ian. Leo. Un Hola, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Así que sí, hoy traemos el segundo episodio del curso. Van a ser 12 episodios. Eh, y hoy traemos una variedad distinta de cosas. En el episodio pasado vimos alfabeto, diptongos, pronunciación, básicamente. Pero antes queríamos agregar una pequeña cosa a cada episodio, y es que vamos a agregar como una pequeña curiosidad del Esperanto al principio. Así que este primero es como la más clásica, te la dejo, Leo. Bueno, el día de hoy teníamos ganas de comentar acerca de los colores y la bandera del Esperanto. El Esperanto es un idioma, digamos, que está cargado de simbología, o por lo menos tiene muchos símbolos. Uno de ellos, que es el más utilizado y uno de los más reconocibles, es el de la bandera. Y la bandera es esta que aparece acá en la pantalla, que es rectangular, verde, con un cuadrado en blanco, y adentro del cuadrado en blanco tiene una estrella de 5 puntas también de color verde. Y básicamente, bueno, ¿qué representa cada uno de los elementos? El verde del esperanto, que es un color que es utilizado prácticamente de forma universal por todos los Sí, esperantistas, representa la esperanza. Como históricamente representa la esperanza y el nombre del idioma es el que espera o el que tiene esperanza, bueno, entonces era apropiado que la bandera o el símbolo principal del esperanto tuviera ese color. Después, el cuadrado blanco representa la paz entre los pueblos y la paz entre las naciones. Y por último, la estrella verde, también, obviamente, con el color que representa la esperanza, de 5 puntas. Tiene 5 puntas porque representa los 5 continentes, ¿no? América, Europa, África, Asia y Oceanía, ¿no? Obviamente no contamos otra división de América o, por ejemplo, la Antártida, pero bueno, se entiende. Son los 5 continentes que están habitados y es la división clásica de los continentes, ¿no? Por lo menos como se enseñaba en Europa en ese momento cuando eh, se diseñó el Esperanto. Entonces, bueno, ese es el significado de la bandera y la simbología que tiene. Otro dato curioso es que todavía la bandera del Esperanto no está incluida dentro de las banderitas de los emojis, cosa que a mí me gustaría que sí, por tuviera, pero favor, bueno, esto dale. es algo que va a pasar. Y ya que estamos, me permito añadir que si a alguno le interesa la vexilología, que es el estudio del diseño y de las banderas y de su fabricación, puntualmente la parte justamente que tiene que ver con el diseño y la heráldica y demás, la bandera del Esperanto cumple con todos los requisitos de una buena bandera, ¿no? Porque es una bandera que tiene un diseño simple, se puede dibujar en un cuadrado pequeño, o sea, a la distancia es reconocible y además un niño la puede dibujar de memoria, como casi uno de los requisitos, ¿no? No es demasiado compleja ni tiene un montón de elementos, sino que es simple, es elegante y es prolija, ¿no? Y aparte son colores que combinan muy bien. Sí, sí, para empezar el verde, que es el color que nos toca muy seguido, al parecer. Totalmente. Así que, bueno, hoy arrancamos con el primer tema. Y el primer tema es los sustantivos, ¿no? Acá está la definición de un sustantivo en la RAE. Esto, bueno, es algo que prácticamente todo el mundo sabe que es un sustantivo. Se vio en el primario, o en tu casa. Eh, y básicamente son objetos, cosas, personas, lugares, ¿no? Por ejemplo, Karl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de Economía, es un sustantivo. El nombre de sí, digamos, de Carmen. El nombre en sí, claro, exactamente. Por ejemplo, un libro. Un libro, que curiosamente se dice libro en esperanto también, Sí, sí. es un sustantivo. La felicidad, por ejemplo, es un sustantivo. Que en esperanto se dice felicho. Exactamente, feliz. Ahí ya podemos practicar las letras con el gorrito. Sí, esa es la CH, por ejemplo. Bastante, es la más Sí. facilona. Y acá lo que podemos notar es un patrón. Esto es algo que se repite siempre en Esperanto. Pero Esperanto es perfecto gramaticalmente. Es una de las grandes ventajas que tiene. Y es que todos los sustantivos, siempre y en todo lugar, el 100% de los sustantivos, no hay ninguna excepción, terminan en O. Esto es algo que es espectacular porque vos ves una palabra que termina en O y sabes que es un sustantivo. Eh, Totalmente. Puedes identificar fácilmente los sustantivos.
Exacto, no solamente todos los sustantivos terminan en o, sino que además todas las palabras que terminan en o se pueden considerar sustantivos. Sí, 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 exacto. Bueno, y acá podemos ver dos ejemplos que son los mismos del video pasado en la parte del alfabeto, que es árbol, y jundo, que es perro. Una cosa que acá podemos notar es que todas las palabras del esperanto se componen de dos partes principales, ¿no? Que son las raíces de la palabra y los sufijos, que pueden ser afijos, que pueden ser sufijos y prefijos. Acá vemos que la raíz de la palabra arbo es arb y la terminación o nos está diciendo que esa palabra es un sustantivo. Entonces la raíz es arb y la terminación, en este caso el sufijo, es o. Después la palabra jundo, la raíz es hund y el sufijo o nos está indicando que es un sustantivo. Exactamente, porque bueno, esto es algo muy importante que lo van a notar especialmente en este episodio, así que sigamos por adelante y se van a dar cuenta. Bueno, un adjetivo lo mismo. Ahí está la descripción de la RAE. Básicamente un adjetivo describe a un sustantivo. Exactamente. Por ejemplo, algo que es brillante, brilla en esperanto. Por ejemplo, algo que es frío, malvarma. Malvarma en esperanto significa frío, exactamente. Y acá notamos el segundo patrón, y es que todas las palabras que son adjetivos terminan en a. Algo que también está buenísimo porque puedes identificar a todos los adjetivos fácilmente. Totalmente. Eh, Entonces, un ejemplo sería en este caso granda, ¿no? sí, Y rápida. Acordémonos que no es rápida en esperanto, sino es rápida porque el acento siempre cae en la anteúltima, en la anteúltima vocal. En el caso de granda, bueno, no tenemos más dificultades porque es casi la pronunciación natural que nos sale desde el español, pero en el caso del esperanto, rápida significa rápido o rápida. exactamente. Esto está buenísimo porque significa que, como ya se ven haber dado cuenta, esto es intercambiable. Más adelante vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, acá, ¿no? Podemos convertir adjetivos en sustantivos o sustantivos en adjetivos. Acá tenemos la raíz dom, y si decís domo, es el sustantivo que deriva de la raíz dom, o sea, casa. Si decís doma, sería el adjetivo que deriva de la raíz dom, que significaría doméstico, por ejemplo, ¿no? Algo que es descriptivo. Un animal doméstico, por ejemplo. Sí. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el Esperanto. Que Esa con saber la regularidad raíz siempre la dom, vamos a encontrar, exactamente, siempre la vamos ya a sabes dos encontrar. palabras. Exacto. Sí. Por ejemplo, de la raíz sal, puedes decir salo, que significa sal, literalmente la sal. Y sala, que significa salado, ¿no? El adjetivo de raíz sal. Bueno, eh, el Esperanto es un idioma flexible y, y esto lo que permite es que los adjetivos se puedan colocar antes o después los sustantivos que modifican. Esto está muy bueno porque permite como a cada uno poderlo adaptar a su propio idioma, ¿no? Hay Estamos idiomas acostumbrados, de que hecho, son en el español a distintos. hacerlo, ¿no? Sí, sí, con el inglés. Bueno, en el caso del inglés, el orden de los adjetivos siempre vienen antes del De sustantivo, ¿no? sustantivo. Por ejemplo, yo no puedo decir eh, casa grande en inglés como house big, porque estaría, Sí, sí, digamos, sí. cometiendo un error gramatical. Siempre el adjetivo viene antes, entonces siempre tengo que decir big house. Pero en el caso puntual del Esperanto se permite esa flexibilidad. Entonces, por ejemplo, casa grande se puede decir domo granda o granda domo. Exactamente. Entonces, si vos venís del español y decís domo granda, está bien, ¿no? La, la grande casa o la casa grande, de las dos formas está permitido. Eh, Eso es algo que está bastante bueno que tiene el Esperanto. Acá podemos ver otro ejemplo, ¿no? Manzana dulce, dolcia pomo o pomo dolcia. Significa exactamente lo mismo. A manzana dulce en ambos casos.
Dolce es el adjetivo, lo podemos identificar porque termina con A, y pomo lo podemos identificar como el adjetivo que termina en O. Acordémonos que pomo es una de las palabras que... Perdón, el sustantivo porque termina en O. Pomo es una de las palabras que vimos en la lección anterior cuando enseñábamos las letras. Exactamente. Bueno, acá tenemos otra, que son los plurales, que básicamente lo que expresan es la cantidad, ¿no? Que hay más de una unidad. Todos los plurales terminan en I, o sea, en la J, ¿tá? Semivocal del Esperanto. Y lo que te permite es justamente poder identificar, o sea, con lo que tenemos hasta ahora vos podrías identificar un adjetivo plural, un sustantivo plural. 4 cosas ¿no? Con pocas cosas. Entonces, por ejemplo, tenés rápida auto o auto rápido en español. Y tenés rápida y autoi, que son autos rápidos. Ahí pueden justamente ver los ejemplos de los plurales con adjetivos y sustantivos. ¿Hace falta aclarar esto o no? No sé. Pero por las dudas, todos los plurales se forman de la misma manera. Sí, Es decir, siempre. siempre el plural se va a formar sumando la J al final, el sonido yo. Entonces, rápida y auto, y siempre va a ser autos rápidos. No hay otra forma de generar plurales, por ejemplo. Eso es algo Sí, sí, sí. interesante porque es una de las ventajas del Esperanto, lo que permite, digamos, mayor facilidad a la hora de identificar, por ejemplo, no solamente las palabras, y además aprenderlo, ¿no? Porque no tenemos que aprender palabras de diferente manera o distintos tipos de plurales como puede llegar a pasar en otros idiomas. Tenemos Sí, esa exactamente. consistencia. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos un ejemplo que en el que básicamente en esto lo que vamos a ver es qué significa la palabra kai, qué significa y, o sea, and en inglés, ¿no? Eh, entonces vos podés ver que si decís granda, jundo, kai, kato, sería un perro grande y un gato. O sea, lo que es grande es el perro, no el gato. Exacto. No estás diciendo que ambos son grandes, ni que ninguno es grande, sino que el perro es grande. Totalmente. En este caso, como agregamos el plural en el adjetivo, podemos ver que se vuelven grandes ambos, tanto el perro como el gato. Grande y fundo Exactamente. y Se kai gato. transforman en grandes. Exactamente. Granda y jundo, kai kato. Acá también lo podríamos haber puesto en español como perro y gato grandes. Y esto es importante porque en el Esperanto siempre hay correlación entre el adjetivo y el sustantivo. Es decir, siempre tienen que estar tanto en el mismo número, ¿no? Eh, o sea, no puedo mezclar plural y singular. O sea, tiene que haber concordancia, ¿no? Como en el Sí, español, que tiene que haber concordancia de número y género. Pero otra cosa importante también, que esto es algo que no mencionamos acerca de los sustantivos, es que no existen los géneros de las palabras. O sea, no tenés sustantivos que sean masculinos y femeninos, sino que tenés solamente sustantivos en Esperanto. Entonces tampoco tenés que aprenderte distintos tipos de adjetivos y de sustantivos. Siempre va a ser la misma forma. El adjetivo termina en A y el plural se forma con... El sustantivo termina con O y el plural se forma con el sonido IO al final. exactamente. Bueno, acá tenemos los artículos, ¿no? Perfecto. Que son básicamente una... O sea, acá lo explica la Real. Real Academia Española. Son una clase especial de palabras que especifican si lo designado por el sustantivo o el grupo nominal de que está determina constituye o no información consabida. Por ahí esta definición es un poco compleja, ¿no? Para entender, pero se entiende más fácilmente cuando explicamos con cosas concretas qué son los artículos. O sea, cuando damos los ejemplos de cuáles son los artículos en el español. Creo que está en la próxima diapositiva. Sí, sí, acá se entiende mucho más el gráfico. Ahí ya está. Estos son los artículos. En español hay de dos tipos. Está el artículo indeterminado y el determinado. El español, obviamente, siempre, digamos, es consistente con número y género. Entonces, por ejemplo, si yo digo una casa, ¿no?
eh, digo, no digo un casa, sino que digo una casa. En ese caso hay una concordancia entre género y número. O unas casas, o las casas, por ejemplo. Entonces, acá lo que estamos viendo es que hay de dos tipos. En el caso del Esperanto, perdón, del español, si yo digo una casa, estoy haciendo referencia a una casa de la cual por ahí la persona que me escucha no tiene en su mente qué casa específicamente estoy refiriéndome. Esta es como un poco la idea. Si yo digo la casa, la persona entiende que hago referencia a una casa a la cual nosotros dos ya tenemos una referencia previa. Bueno, en el caso del Esperanto, esta función del artículo indeterminado no se utiliza. Es decir, no existe una forma de hacer referencia a digamos, a este artículo indeterminado. Solamente existe un artículo que es el artículo determinado y es el mismo para todos los números y géneros. O sea que ya explicamos que géneros no había, entonces es la misma para todos los números. En el caso puntual del Esperanto, por ejemplo, si yo digo gato, significa tanto gato, o sea, se podría traducir como gato o un gato, ¿no? En español. Lo mismo, por ejemplo, si yo digo domo, se puede traducir como casa o una casa. Es decir, si yo necesito decir una casa grande o casa grande, en el Esperanto se dice de la misma manera, granda domo. No digo unu granda domo, que sería, por ejemplo, el número uno, sino que en ese caso ya es, como digo solamente granda domo, la persona que me escucha entiende que estoy haciendo referencia a un artículo, perdón, un sustantivo que es indeterminado. O Sí, y si decís domoi, no hace falta que digas unas casas, sino que exactamente, ya se entiende que son unas casas, aunque sea exacto, plural o singular. exactamente. Y en el caso de los determinados, que en español serían el, los, la, las, lo, todos en esperanto se resumen en la. Esto es parecido al Claro. inglés. Con el de uno Sí, que tiene entiende uno solo, the. exactamente. Entonces, por ejemplo, la casa grande sería la granda domo. Sí. Y una Y casa las grande casas sería grandes, granda domo. granda domo. Y las casas grandes sería la grandai domoi. En este caso, la permanece invariable, o sea, tampoco le pongo el plural al la, sino que es siempre el mismo para todos. Sí, sí. Esto por ahí al principio para el hablante de español es medio complicado porque la parece como si fuera femenino, pero en el Esperanto no existe el género gramatical, o sea, simplemente es una forma de expresar digamos, el artículo determinado, pero no tiene género. O sea, si yo digo la jundo, está bien dicho porque es el perro, por Claro, ejemplo. sí. O la cato, es el gato. Acá vemos que pomo es una manzana. La pomo y la pomo y la manzana y las manzanas son todos los mismos ejemplos que hablamos antes. Y esto es un poco un resumen, ¿no? Entonces, todos los sustantivos terminan en o, los adjetivos en a, los plurales con i, o sea, con io, y los artículos con la. Y eso fue todo por esta clase. Esperemos que les haya gustado. Suscríbanse, compartan, denle like. Y los invitamos también a escuchar otra vez los episodios de La Economía P2P, además de este curso de Esperanto. Pero bueno, esperamos que les haya servido y ya la semana que viene seguiremos con más lecciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leo. Hasta luego. Chao, hasta luego.